grabar este pequeño video para las distribuciones aleatorias discretas. Entonces, vamos a empezar por la teoría. En este caso, las variables aleatorias discretas son cuantitativas y pueden asumir un número contable de valores. Esto es, una variable discreta no puede tomar ningún valor entre dos consecutivos. Como ejemplos tenemos el número de empleados de una fábrica, el número de alumnos en una escuela, el número de hijos en una familia. Una distribución de probabilidades asociada con cada uno de los valores de una variable aleatoria es una distribución teórica y se usa para representar poblaciones. Vamos a ver un ejemplo de este tipo de distribuciones. La distribución hipergeométrica. Los experimentos que tiene este tipo de distribución tienen las siguientes características. Al realizar un experimento con este tipo de distribución se esperan dos tipos de resultados. Las probabilidades asociadas a cada uno de los resultados no son constantes, es decir, pueden cambiar. Cada ensayo o repetición del experimento no es independiente de los demás y el número de repeticiones del experimento n es constante. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Esta que está aquí, que es ¿Qué significa? P de xn es la probabilidad de obtener x objetos defectuosos de entre n seleccionados o dentro de n tomados al azar. N mayúscula es el total de objetos de la muestra y la tenemos aquí y la tenemos acá. A es la cantidad de objetos defectuosos presentes en la muestra. ¿En qué parte de la fórmula está? Aquí y aquí, ¿sale? N minúscula son los objetos tomados al azar de la muestra. Sería aquí y aquí. Los tenemos en la fórmula. Y X es el número de objetos defectuosos que se desea encontrar. La vamos a poner aquí y aquí en nuestra fórmula. Ahora, esta C, ¿a qué hace referencia? Aquí abajo les anoté, es la fórmula de combinaciones que ya lo estuvimos viendo la semana pasada. Aquí la vamos a aplicar ya una vez que tengamos estos valores de A, N mayúscula, N minúscula y X, los vamos a sustituir aquí y en esta parte vamos a tener entonces tres combinaciones. ¿Cuál es la fórmula? N factorial entre R factorial por N menos R factorial. Bien, entonces ahora tenemos aquí una situación y volví a copiar aquí la fórmula para que la tengamos de referencia en esta diapositiva. Dice, considerando que en la urna hay un total de 10 objetos, 3 de los cuales son defectuosos, si se seleccionan 4 objetos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que 2 sean defectuosos? Aquí, como en cualquier problema de matemáticas, es muy importante desmenuzar el enunciado y comprender qué nos están diciendo esas cantidades, porque todas hacen referencia a algo. Entonces, lo primero es leer muy bien el enunciado. Dice, hay un total de 10 objetos. Bueno, ahí ya como me dice que en total en la urna hay 10, pues ese ya es mi N mayúscula. Dice, 3 de los cuales son defectuosos. De esos 10 hay 3 defectuosos. Ese es mi valor para A. Y acá lo tenemos. A es igual a 3 objetos defectuosos. Dice, si yo voy a seleccionar 4 objetos, es decir, voy a meter la mano a la urna y voy a seleccionar 4 sin ver, por eso es que son al azar. Entonces ese es N minúscula, son los que voy a seleccionar o a tomar del total de 10. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que de esos 4 que yo voy a sacar, 2 sean defectuosos? Entonces X es lo que andamos buscando, la probabilidad de que 2 sean defectuosos. Entonces ponemos aquí P de X igual a 2
de n igual a 4, así está aquí en la fórmula, P de x, n, es igual a, que es 3, combinación tomando 2, ¿sale? X, por este simbolito, por ahora la combinación de n menos a, n mayúscula, n que es 10, entonces aquí lo ponemos 10 menos a que es 3, combinación 4 menos 2, que es esta n minúscula menos x, n minúscula es 4 y x es 2, entre n mayúscula que es 10, combinación tomando en este caso 4 objetos que es n minúscula, ¿sale? Es esta parte, n mayúscula, combinación n minúscula. Si tenemos una calculadora ya teniendo este planteamiento, podemos pasar directamente a este resultado. ¿Cómo le hacemos? Acuérdense que en nuestra calculadora tenemos una tecla que está así, N, tiene una C y luego una R. A veces esta R tienen una X en vez de la R, pero es lo mismo. Entonces, si yo quiero calcular 3C2, lo pongo así exactamente en la calculadora. Pongo 3, aprieto esta tecla NCR, va a aparecer así. Luego pongo el 2, le doy el igual y les va a arrojar inmediatamente este valor, 3. Y luego lo ponemos ese 3 por, y ahora nos vamos con esta otra parte. N menos A, 10 menos A es 7, es este 7, y 4 menos 2 es 2. Y entonces ahora en lugar de tener aquí 3, tendríamos 7, la tecla NCR, y de este lado el 2, le damos el igual y nos va a dar este 21. Y en la parte de abajo 10 NCR4 y nos da el 210. Multiplicamos 3 por 21 y dividimos entre 210 y nos da el punto 3. Que si lo multiplicamos por 100 nos da 30% de probabilidad de obtener dos objetos que sean defectuosos. Si no tenemos una calculadora que tenga esta tecla, bueno, pues vamos a tener que aplicar entonces esta parte de la fórmula de combinación. Entonces sería para la primera, o sea, la vamos a tener que aplicar 3 veces. Para la primera combinación tomando dos objetos de 3 sería 3 factorial, acuérdense que siempre el número mayor es n y r debe de ser menor o cuando mucho igual a n, ¿sí? De nuestra semana pasada. Entonces aquí pondríamos 3 factorial entre 3 menos 2 factorial por 2 factorial. Acuérdense que como es multiplicación, puedo poner esto primero y el r factorial después, son factores, es una propiedad de la multiplicación que es conmutativa y no pasa nada, el resultado va a ser la misma. Luego nos vamos con 7C2, que sería tomar dos objetos, combinación de 7 en total. Entonces tendríamos 7 factorial entre 7 menos 2 por 7 menos 2 factorial por 2 factorial. Hacen la operación y llegarían a este 21. Y luego lo mismo para 10C4. Y al final hay que llegar a este resultado una vez hechas las operaciones. Y eso es lo que me está diciendo, que hay 30% de probabilidad que cuando yo tomo 4 objetos de estos 10 donde hay 3 defectuosos, 2 de ellos sean defectuosos. Bueno, continuamos. Distribución de Poisson. Bueno, aquí es importante esta notita que les puse aquí en las características. Es que a cada rato me dice que le ponga aquí el color de la pluma. Bueno, en este tipo de experimentos los éxitos buscados son expresados por unidad de área, tiempo, pieza, etc. ¿Esto qué es? Por ejemplo, número de defectos en una tela, pero ¿cómo va a ser ese número de defectos? Hay que poner una unidad, en este caso de área, por metro cuadrado. Número de aviones que aterrizan en un aeropuerto, que por día, por hora, por minuto, etcétera. Número de bacterias por centímetro cuadrado, aquí unidad de área otra vez. Número de llamadas telefónicas en un conmutador por hora, por minuto, por segundos, unidad de tiempo. Número de llegadas de embarcaciones a un puerto por día, mes, etcétera. Para determinar esta probabilidad de que ocurran X éxitos por unidad de tiempo, área o producto, la fórmula sería esta que tenemos aquí indicada. P de X, esta letra se llama lambda.
P de X lambda es igual a la probabilidad de que ocurran X éxitos cuando el número promedio de ocurrencia de ellos es lambda promedio. Entonces aquí en estos ejercicios, pues cuando yo lea el enunciado debe de haber una parte donde diga promedio o media, que es lo mismo, y entonces ya sé que voy a ocupar la distribución de Poisson. Esto es igual a lambda elevado a la X por E. Esta letra E siempre va a tener el mismo valor, es epsilon, y es igual a 2.718. Esa E no va a cambiar, siempre va a ser 2.718, es una constante. Y va a estar elevada a la menos lambda entre X factorial y X, perdón, ay, ya se alocó esto. Y X es, ya regresamos, la variable que nos denota el número de éxitos que se desea que ocurra. Hay que hacer notar que esta distribución, el número de éxitos que ocurran por unidad de tiempo, área o producto, es totalmente al azar. Esto también es muy importante, y que cada intervalo de tiempo es independiente de otro intervalo de tiempo dado, así como cada área es independiente de otra área, es decir, cada unidad es independiente de las otras unidades. Esto es, si yo tengo que son 5 defectos por 1 metro cuadrado, entonces en 2 metros cuadrados habría 5 por 2, es decir, 10 defectos en 2 metros. ¿Sale? Si en 1 metro hay 5, en 2 metros hay 10. En 3 metros habría otros 5, ¿no? Serían 15. Es decir, hay que hacer la multiplicación. Vamos a verlo en un ejemplo. Nos dice: durante el periodo en que una universidad recibe inscripciones por teléfono, llegan llamadas en promedio a una velocidad de 2 cada minuto. Determine la probabilidad de recibir exactamente 4 llamadas en 3 minutos. Entonces, aquí, primero, hay que analizar. Vamos a estar ahorita con el inciso B, no se distraigan con el B. ¿Qué me está diciendo? Me está dando un valor, el promedio de velocidad de ingreso de las llamadas son 2 por cada minuto. Entonces, ese es mi lambda. Lambda es igual a 2. Pero me dice exactamente 4 llamadas en 3 minutos. Entonces, como acá me dice 2 cada minuto, es decir, 2 por 1 minuto, y yo quiero saber por 3, entonces ese promedio 2 yo lo voy a multiplicar por 3 y vamos a tener 6. Entonces, lambda es igual a 6. Y dice exactamente 4 llamadas. Ese es mi valor de X. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de recibir exactamente 4 llamadas? Eso es lo que ando buscando. X igual con 4 llamadas, porque dice ahí exactamente 4. Entonces, en la fórmula, pues ya tengo los valores de X y de lambda, que son los que necesitamos, porque ya sabemos que siempre va a ser 2.718, y entonces vamos a sustituirlos. X, probabilidad de X igual con 4, lambda igual a 6, es igual a lambda, que es 6, elevado a la X, que es 4, aquí, por E, que es 2.718, elevado a la menos lambda, a la menos 6, que es el valor de lambda, entre X factorial. X vale 4, entre 4 factorial. Hacemos las operaciones, tengan cuidado, primero hacemos toda la multiplicación acá arriba, 6 a la 4 por 2.7118 elevado a la menos 6. Primero hacemos las potencias, después la multiplicación y ya después dividimos entre 4 factorial. Esto es igual a 0.1339. Existe un 13.39% de probabilidad de recibir 4 llamadas en 3 minutos. Ahora, para el inciso B,
me dice más de 2 llamadas en 5 minutos. Aquí hay que analizar. Cuando me dicen más de 2 llamadas, ¿cuántas llamadas serían? Más de 2 serían 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o 20 o 100 o 101 o 1 millón de llamadas, 10 millones. Esto es, quiero todos los números mayores que el 2. No podría sustituir esta fórmula para el 3, para el 4, para el 5, para el 100, para el 200, para el 1 millón, o sea, no íbamos a acabar nunca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcularlo restándole a toda la probabilidad. Acuérdense que la suma de todas las probabilidades nos va a dar 1 o 100%. Entonces, lo que vamos a hacer es que mejor a ese 100%, a ese 1, le vamos a restar la probabilidad de llamadas del 0, del 1 y del 2, se las voy a restar, y entonces ¿con qué se la voy a restar al 100%? ¿Y qué voy a obtener? Pues todo lo que está de este lado, es decir, voy a obtener este 97%, diríamos, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo se hace el siguiente ejercicio. Aquí lo tenemos. Más de 2 llamadas en 5 minutos. Entonces aquí lambda, acuérdense, el promedio es 2 por minuto, pero como queremos ver en 5 minutos, pues lo multiplicamos 2 por 5, tenemos 10 llamadas en promedio por cada 5 minutos. Lambda, perdón, X, como ya decíamos, nos dice más de 2 llamadas, entonces serían para 3, para 4, para 5, para 6, y punto suspensivo porque es para todos los números que sean mayores que el 2. Como ya les dije que para hacerla para el 3, para el 4, para el 5, para el 6, para el 7, para el 1 millón, para el 2 millones, para el 10 millones es mucho trabajo, entonces lo que vamos a hacer es que al 1, que es el total de las probabilidades, le vamos a restar la probabilidad de X igual con 0, con 1 y con 2, y con ello vamos a obtener la probabilidad de más de 2 llamadas. Entonces calculamos, vamos a sustituir en la fórmula los 3 valores, primero para x igual con 0, luego con 1 y luego con 2. Entonces, probabilidad de recibir 0 llamadas en promedio por cada 5 minutos, lambda igual a 10, es igual a lambda, que es 10, elevado a la x, que es 0, por e, que es 2.718, a la menos lambda, a la menos 10, entre x, que es 0, factorial, igual a, hacen la operación y vamos a obtener este resultado. Ahora, para x igual a 1, cuando lambda es 10, 10 elevado a la x, es decir, elevado a la 1, por e, que es 2.718, elevado a la menos lambda, que es 10 para todos los casos, entre x, que es 1 factorial, nos da este otro valor. No se equivoquen a la hora que anotan los valores y vayan a dejar el mismo número de ceros, aquí ya hay un 0 menos. P de x igual con 2 ahora, cambiamos x, es la única que cambia. 10 al cuadrado por 2.718 a la menos 10 entre 2 factorial, hacemos la operación y obtenemos este resultado. Los sumamos y se los vamos a restar al 1. 1 menos la suma de estos 3 y tendríamos 1 menos 0.002765 y entonces ya ese valor que obtenemos es la probabilidad de recibir más de 2 llamadas en 5 minutos. Entonces aquí decimos que calculamos la probabilidad inversa, es decir, al 100% le restamos las probabilidades, en este caso menores o incluido el 2, porque como nada más queremos las mayores que 2, entonces sería desde el 3, 4, 5, 6, 7, ¿cuáles me quedan de este lado? Las menores y en este caso incluido al 2, el 0, el 1 y el 2 son las que calculamos y le restamos al 100% de la probabilidad, ¿sale? Entonces existe un 99.72% de probabilidad de recibir
más de 3 llamadas en 5 minutos. Y por último, la distribución binomial. Un examen consta de 10 preguntas a las que hay que contestar sí o no. Suponiendo que a las personas que se le aplica no saben contestar a ninguna de las preguntas y en consecuencia contestan al azar, hallar. Inciso A, la probabilidad de obtener 5 aciertos. Vamos a centrarnos ahorita en el inciso A. Obtener 5 aciertos exactamente, ¿sale? Entonces, tenemos, es una distribución binomial, la persona solo puede acertar o fallar a la pregunta, o sea, como no sabe la respuesta o la respuesta que dé al azar o va a estar bien o va a estar mal. Probabilidad de acertar a la pregunta es 0.5, es un medio porque es o sí o es no, y nada más hay dos opciones, y de no acertar a la pregunta, pues sería lo que falta para completar el 100%, esto es 1 menos 0.5, que sería 0.5. La distribución binomial, esta serían nuestros parámetros, n igual con 10, que es el total de preguntas en nuestro examen, y P es igual a 0.5 y Q es igual también a 0.5. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí tenemos nuestra fórmula, probabilidad de obtener 5 aciertos exactamente, probabilidad de X igual con K, NK es igual a probabilidad de K por Q a la N menos K. K sería en este caso el número de aciertos que queremos encontrar, que es de 5. Ay, perdón, es que se me mueve aquí las diapositivas. Entonces, K igual con 5. Aplicamos esta fórmula, K igual con 5, los aciertos que queremos encontrar. Si aquí dijera de obtener 6 aciertos, pues K es 6, o de obtener 3, pues K sería 3, ¿sale? N igual con 10, el total de reactivos que tenemos en el examen 10. Probabilidad de acertar, como las opciones nada más son sí o no, pues es 0.5. Y la probabilidad de fallar sería igual el complemento para llegar al 1, que sería 0.5. Sustituyendo tenemos n aquí y k acá. Entonces 10 de 5. Esto acuérdense que viene a ser nuevamente la fórmula de la combinación. Y tenemos P, que es 0.5, elevada a la K, a la 5, por Q, que es 0.5, elevado a la N menos K, es decir, a la 10 menos 5. Se hace aquí esta parte, la combinación está aquí, la fórmula. Se aplica 10 factorial, tomando 5 objetos, 5 factorial por 10 menos 5 factorial, se hace la operación y obtenemos 252. Este valor lo sustituimos acá y se multiplica por 0.5 elevado a la quinta potencia por este otro 0.5 elevado también a la quinta potencia y obtenemos el resultado 0.2461, es decir, 24% de probabilidad de obtener 5 aciertos de esos 10 reactivos. Y ahora la probabilidad de obtener algún acierto. Aquí nuevamente volvemos, ¿qué es algún acierto? Pues es tener una buena o más, ¿sale? Una buena o más de una. Eso es tener algún acierto. Aquí otra vez importante la lectura de lo que nos están pidiendo. Cuando me dicen, oye, ojalá tengas algún acierto en el examen, es decir, que al menos tenga uno o para arriba, ¿no? O dos, o tres, o cuatro, o cinco, o seis, o como son en este caso 10 reactivos o 10 aciertos, ¿sale? Entonces, tendríamos que sustituir en la fórmula todos los valores mayores o iguales que 1 para obtener la probabilidad de algún acierto, es decir, para x igual con 1, para x igual con 2, y pues ya dijimos que es mucho trabajo y nos cansamos y es mucha inversión de tiempo, entonces como resultaría muy pesado, lo vamos a hacer por sucesos contrarios como en el ejemplo de la distribución de Poisson, es decir, yo voy a calcular los menores a 1. Los menores a 1 en este caso sería 0, ¿no?
porque no puedo tener menos un acierto. Es decir, nada más voy a calcular la probabilidad de x igual a 0 y eso se lo voy a restar al 100% o al 1 en este caso, al 1 que es mi total de probabilidades. Entonces me quedaría que probabilidad de x mayor o igual que a 1 es igual a 1 menos la probabilidad de x igual a 0. Calculamos la probabilidad de no obtener ningún acierto, es decir, de P de X igual a 0. Entonces tendríamos, aquí está nuevamente la fórmula, combinación N de K. N son los 10 aciertos, K ahora es K o X, aquí pusimos K que X y era K realmente, pero es lo mismo pues. 10, 0 por P, que ya sabemos que es 0.5, esa no cambia en el ejercicio, elevada a la K, que ahora es 0, por Q, que es 0.5, elevada a la N menos K, a la 10 menos 0, pues es 10. Hacemos la operación y P de X igual a 0, es decir, de no obtener ningún acierto, es igual a 0.0010. Eso se lo vamos a restar al 1 y obtenemos el 0.99% de probabilidad de obtener algún acierto. Y así es como se resuelve. Y bueno, pues ahí terminaría este pequeño video. Espero que pueda serles de utilidad para resolver su entregable 2. Hasta luego, chicos. Éxito.